¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy cerramos esta serie larga de programas dedicados a los temas principales de la campaña y sobre todo de las plataformas electorales. Reforma energética es uno de los asuntos que polariza. Quien la quiere ver prosperar y en la misma dirección como se resolvió en el Pacto por México, y quien dice que esta es una propuesta que hay que reconducir, reencaminar o incluso eliminar. La paleta de discusiones es amplia y las plataformas tienen planteamientos distintos, unos más centrados en el asunto de la energía renovable, otros en revisar de fondo el asunto de los contratos, el tema de las licencias, el tema de la inversión privada dentro de la energía que a veces es fósil, otras veces es eléctrica. En fin, la discusión es vastísima y la ventaja que tenemos es que hemos ido produciendo conocimiento, especialización, voces que le entienden al tema y que nos lo pueden explicar a quienes no somos expertos con suficiente inteligencia y argumento. Y justamente hoy trajimos a varias de esas voces para que le ayuden a usted a mirar de frente el tema de la reforma energética. Con esto, Espiral cierra campañas. Con esto empezaremos pronto a hablar de lo que sigue después de la elección. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar. Comenzamos. Abrimos la conversación de esta noche sobre las plataformas y el tema energético, que mire que ha levantado revuelo a lo largo de este largo, yo diría muy largo ya, proceso. Le doy la bienvenida a quienes, pues un poco con mirada entomólogo, ¿no?, le ponen lupa para observar estos temas y que se han convertido en voces autorizadas, en especialistas. Nos tienen que decir si la reforma continúa, si no continúa, en qué sentido, cuál es el futuro de la energía, si los candidatos de los partidos tienen visión, en fin, varias preguntas sabrosas tenemos el día de hoy. Pero antes les pido que ustedes mismos se presenten para darles formalmente la bienvenida. Comenzamos con Fernanda Ballesteros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Soy Fernanda Ballesteros, coordino el programa de regulación y competencia económica en México Evalúa, desde donde impulsamos proyectos que tratan de mejorar la transparencia y la competencia en mercados regulados y entre ellos el sector energético. Entonces, pues, muy contenta de estar aquí. Fernanda, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a Leopoldo Rodríguez, me da mucho gusto. Claro, pues un placer estar aquí, muchas gracias. Bueno, yo soy Leopoldo Rodríguez, presido la Asociación Mexicana de Energía Eólica. También participo en el grupo de energías limpias del Centro de Estudios Especiales para la Sustentabilidad, el CESPEDES. Y bueno, pues me ha tocado vivir muy de cerca toda esta reforma desde desde lo previo a la reforma, irme metiendo muy de lleno por mi trabajo directo en el tema de energías renovables y pues haber participado en todo el proceso, desde las discusiones, la conformación de leyes, reglamentos y todo de esta reforma. Entonces, pues un gusto hablar sobre el tema. Honradísimo, Leopoldo. Pues uno de los grandes temas es si hay energías limpias, si alguna es realmente limpia, es sostenible. En efecto, la eólica se nos ha vuelto moda. Por otro lado está toda la discusión siempre de las comunidades y cómo pueden insertarse esta nueva tecnología, sobre todo después de la experiencia de Juchitán. Entonces hay mucho que sacarte jugo. Te agradezco enormemente que estés aquí y te doy también la bienvenida. No es la primera vez que te tenemos, Miriam. Gracias. Gracias por Pues acompañarnos. muchísimas gracias, Ricardo. Llevo ya 20 años en el sector energético, creo que ya he visto un poco de todo. Se empezaste en el kinder. Sí, me veo muy joven, digamos. Empecé en la Comisión Reguladora de Energía cuando estaba arrancando la reforma de gas natural, que fue la primera pequeña gran reforma donde se permitió inversión privada, ¿no?, de transportistas, almacenistas y distribuidores de gas natural, y de ahí me fui a
2 despachos internacionales donde vi negocios petroleros de gran envergadura, fui abogada de ExxonMobil 7 años, después me pasé a la academia a ser investigadora, me aburrí de la investigación y otra vez estoy en un despacho propio que se llama Brilliant Energy Consulting. Muchísimas gracias, Miriam. Hay más de una pregunta que hacerte el día de hoy, pero sobre todo la principal es: ¿sobrevivirá la reforma de Peña Nieto? En fin, no me la respondas ahora, pero esta es una de las grandes discusiones, los inversionistas se las hacen, en fin. Le doy la bienvenida también a Luis Alberto Serra. Luis Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Pues yo soy el director de la Iniciativa de Energía del TEC de Monterrey y pues mi responsabilidad es básicamente ayudar a que el TEC pueda servir al sector, tanto para la parte pública como la industria y para el sector académico, para que formemos cuadros que precisamente se necesitan con un mercado que la reforma energética deberá crear y pues de alguna forma también para estrechar lazos entre distintas instituciones que puedan fortalecer las soluciones tecnológicas y de investigación aplicada en materia de políticas públicas y regulación para el sector. Entonces es muy importante notar eso. Arrancar ahí. Tiene muchos años, más o menos de la época en que Miriam estaba en el kinder, que escuchábamos decir que sin reformas estructurales la economía mexicana no se iba a mover. Cada que venía una pregunta, una de las más duras que uno recibe siendo mexicano, y es: ¿por qué este país, con tantas razones para hacerlo, no crece o crece a tasas tan pequeñas? La respuesta de inmediato que sacaban es que no hemos logrado las reformas estructurales, y cuando uno abría la caja negra de las reformas estructurales, la que estaba en el centro de la reforma energética. La logramos. 2013, el Pacto por México, se avanza, y a partir de ese momento cabe tener inversión privada, que converge con la pública en distintos rubros que antes estaba prohibido. Y sin embargo, una de las propuestas de campaña es echarla para atrás. Si tanto esfuerzo para lograrla y que nos digan que no habrá durado más que unos cuantos años, 4 años. Yo quisiera, antes de contrastar lo que dicen las plataformas, antes de ver lo que dice cada partido o cada oferta, que me ayuden a entender qué pasó en este sexenio. Es decir, qué fue lo que se logró con el Pacto por México, la reforma energética, y qué frutos positivos alcanzan a verse y qué frutos negativos también hemos estado viendo, porque precios de gasolina y otros temas que nos prometieron claramente no fueron justamente el mejor cumplimiento. Pero arranquemos ahí. ¿Era cierto que esta reforma era clave para que estructuralmente México se moviera en el tema económico? Muy bien. Pues, bueno, si quieres, empiezo. Adelante, Leopoldo. Mira, yo creo que la respuesta contundente por mi parte es sí. Sí era muy necesaria, porque definitivamente teníamos que tener un nuevo modelo en el que la participación privada se diera de una manera mucho más directa, mucho más ordenada. Te hablo, de algún modo estoy involucrado en varias cosas, pero bueno, primariamente en el sector eléctrico. Y en el sector eléctrico nos estábamos enfrentando claramente primero con un monopolio que tenía pues ya muchas complejidades, donde los recursos públicos no eran suficientes para... Monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Exactamente, la Comisión Federal de Electricidad. Aquí ya no había los recursos suficientes, y de hecho ya desde hace muchos años veníamos viendo inversión privada a través de los llamados productores independientes de energía, que no son otra cosa que empresas privadas que bajo licitaciones construían plantas y le entregaban a un precio competitivo energía a la CFE. Y los llamados proyectos de autoabastecimiento, que lo que hacían era un desarrollador privado metía a socios privados para tomar la energía. Con esto, bueno, pues había podido avanzar en inversión privada porque CFE ya no podía hacer todo, pero, insisto, no era suficiente. Aún así, por ejemplo, en el sector que directamente represento, el eólico, con este esquema logramos desarrollar más de 4,000 megawatts, que para ponerlo en el contexto del país representan ya más del 6% de la capacidad de generación eléctrica de México, o sea, ya no es poca cosa. Si hubieras dejado a CFE sola, no habría manera en que eso se hubiera producido.
No, o sea, de hecho... O sea, nunca hubiéramos visto esa energía eléctrica. Nunca punto. la hubiéramos visto. El 99.5% de los proyectos eólicos son privados. O sea, Ahora, pregunto aquí, es que el tema energético está ligado a cuestiones emocionales, sentimentales, no solamente económicas. Una anécdota que es muy interesante, cuando va Jesús Silva Herzog Flores, siendo secretario de Hacienda, a renegociar la deuda a Washington, la época de Bush padre, y entonces pide apoyos económicos, y entre las cosas que el gobierno estadounidense pide a cambio es la inversión privada, pero no tanto en energía eléctrica como en energía fósil, es decir, petrolera. Y Silva les dice, que tenía gran sentido de humor, estoy de acuerdo, adelante. Les abrimos la inversión privada y ustedes nos entregan el ala derecha del águila de su escudo. ¿No? Es emblemático. Inversión privada en energía eléctrica no es tan complicado, pero en petróleo sí, en exploración, en extracción. Yo quisiera hacer un comentario, porque creo que el aspecto emocional es un invento del poder político. ¿Y qué me lo comprobó? La falta de reacción social cuando se aprobó la reforma energética. Hubo muchísima más resistencia a la reforma educativa que a la reforma energética. Yo pensé que el país se iba a levantar en armas ese día de diciembre en que se aprobó la reforma constitucional. Yo pasé por Reforma, había alrededor de 150 personas en el Ángel, congregadas. O sea, no hubo reacción social alguna. ¿Y estás seguro que era para una manifestación contra la reforma de la... Pues decían algo que el petróleo es nuestro, pero las pancartas eran tan pocas que no se veía ni siquiera el propósito. Lo que quiero decir es que este discurso de nacionalismo petrolero no es una creación social, sino que es una creación política de la que se valió principalmente el PRI para mantener a Pemex como un bastión de poder, porque el Pemex se nutría del PRI y a su vez el PRI se nutría de Pemex. Para cerrar esta idea y regresar un poco a asuntos como más centrales, ¿están de acuerdo? Es decir, o también lo que pasa es que durante muchos años fue convenciendo a la audiencia o al auditorio, a las personas, a los ciudadanos, de que valía la pena la reforma energética. Yo creo que cada vez que se hable de la reforma energética es importante regresar a cuáles eran los objetivos, ¿no? que se buscaban alcanzar, para no hacer muchas veces luego las simplificaciones que escuchas en la calle, de que el gasolinazo es igual a reforma energética, ¿no? Entonces, regresando a los objetivos que se plantearon, y como decía Leopoldo, pues mucho tiene que ver con la inversión que se buscaba hacer para exploración y producción, para llegar a lugares donde Pemex no tenía la tecnología para llegar, pero también en infraestructura a lo largo del territorio para transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Y todo esto al final, pues lo que busca es sí tener un impacto en mejores servicios y mejores precios para el consumidor, mejores que si no existieran condiciones de competencia, no mejores que los que se tenían con un esquema de subsidios. A ver, Leopoldo decía, no se habría producido la energía eléctrica que se produce hoy por vía eólica sin inversión privada. En el caso de combustibles fósiles, ¿más o menos es el mismo argumento? Yo pensaría, antes de llegar a tu pregunta, y nada más para situar un poco, yo también coincido con Miriam en el tema de la reacción social, es decir, no forma tanto parte del imaginario colectivo como se pensaba, la reforma energética y la identidad del mexicano con los hidrocarburos, como se pensaba, es más parte de una creación, a lo mejor de una relación de gobierno corporativo que tenía el Estado con las estructuras de grandes trabajadores, de sindicatos, pero realmente creo yo, y ahí un poco profundizando en lo que mencionaba Leopoldo, creo yo que más allá de la reforma energética y el gran fallo que ha tenido esta administración en el momento de implementarla y desde el momento de su creación es no acompañarla de una muy buena hermana, que era la reforma social y hacendaria. Si esa reforma social y hacendaria hubiera sido buena,
estaríamos hablando de otros resultados de la reforma energética, no estaríamos proponiendo al día de hoy, nadie se preocuparía de gasolinazos, nadie hablaría de precios de mercado bajos, porque realmente el grave problema que acarrea la reforma energética al día de hoy es no estar acompañada de un esquema fiscal que le permita a Pemex ser eficiente, ser competitivo, lo mismo a la Comisión Federal de Electricidad y al consumidor final, como mencionaba Fernanda, observar buenos precios. Luis, déjame ponerme de provocador. La reforma energética tiene padre, madre, tíos, abuelos, padrinos y muchos intereses. Totalmente. Uno que otro senador que se volvió empresario de la energía, bastantes políticos que lo lograron, líderes sindicales. Sí. Perdóname, la otra que tú me decías que ya se me olvidó el nombre, no tiene nadie que la promueva. O sea, es huérfana la reforma hacendaria. Exacto. A ver, ¿no es un problema muy serio que este gobierno se haya dejado empujar por una de las locomotoras, pero no por el otro, ya para seguir tu provocación? Pues totalmente de acuerdo. O sea, por supuesto que ahí está el fallo. Y creo que nadie en la mesa podría no coincidir en el grave fallo que implica tener capturada, ahora sí que como decía el Bronco en este tercer debate, con la pata en el pescuezo, a Pemex con Hacienda versus, por ejemplo, tener a todo el tamaño del mercado informal que tenemos y que nadie puede verdaderamente hacer que pague impuestos. Tú naces como gobierno creas una reforma energética, tenías que acompañarla de una reforma social hacendaria y, perdón, habría una tercera que para mí también tiene que estar acompañada y creo que ahí hay mucha carne también y provocación, la parte del sistema de seguridad. Claro. Bueno, no cuando puedes dijiste la crear- sociales, suponía yo esto. Sí. Seguridad social. Me refiero más No, allá de seguridad pública. Ah, ok. Pero bueno, No ok. puedes crear Ahora. un esquema de inversión De robo de certero y combustible. tranquilo sin infraestructura Ahora, para el sector. Hemos ido abordando en este programa cada uno de los temas. Creo que es interesante hacer esta observación, de haberlas ligado. Y entonces regreso al planteamiento que le pongo así al principio. Es decir, este país, como cualquier otro que quiera sobrevivir en el siglo XXI, tiene que resolver por lo menos el tema energético. No, el otro es el tema de seguridad, ¿no? Es decir, no hay viabilidad en el tema energético. Y había como un llamado, yo pregunto si no es como el otro tipo de argumento de poder, de o hacemos la reforma energética o no va a haber petróleo, no va a haber gasolina, no va a haber energía. Ya se hizo. La pregunta que ahora hago es, ¿entonces ahora sí vamos a tener energía? Hicimos una apuesta para que los Sí. próximos 40 años va a ser accesible, Está- es incluyente. Mira, yo creo que está sucediendo. Quiero ser muy claro en esto. Por ejemplo, la CFE, y con todos los méritos que pueda tener, pero también con defectos, venía apostando por una estrategia totalmente enfocada a generar la energía eléctrica de México con gas natural, con ciclos combinados, plantas muy eficientes, pero desde la iniciativa privada veníamos ya viendo y veníamos ya invirtiendo en proyectos de otras tecnologías, porque nos daban... Molinos de viento, solar. El viento ya lleva 10, empezó desde el 2006, empezó el viento, sí con un proyecto de CFE, pero después de ese no se hizo ningún otro de CFE directamente, sí licitó algunos, pero que tienen inversión privada. Y todo esto nos llevó a que entendiéramos que estas otras tecnologías, además de que se volvían y se han vuelto cada vez más competitivas, nos daban certidumbre de largo plazo de precio, porque no están expuestas a la volatilidad del precio de combustibles fósiles, nos dan certidumbre a 25, 30 años que puede durar un proyecto de estos a precios fijos, y eso es justamente por lo que pediríamos que haya continuidad, porque ya está encaminado el esquema si se mantienen estas reglas, porque se están dando las inversiones, porque conviene, porque hay competitividad, porque hay diversificación energética que nos ayuda también a la seguridad nacional. Con esto, en 5 o 6 años, estaríamos triplicando la capacidad instalada tan solo con la eólica. La solar trae la misma tendencia y vamos hacia un mundo más electrificado. Y eso tendería eventualmente, por la dimensión de la oferta, a disminuir el costo Por por el supuesto. con el que pagamos. A ver, Por supuesto. esto no pasó antes. Perdón, es de largo plazo, ¿no? Esto no pasó antes porque la inversión privada no contaba con certidumbre
de que si le metía $1, pues iba a recuperarlo, iba a tener algo de ganancia. Esta reforma lo que le da es certidumbre a la inversión. No tanto, no tanto. Déjame irme a corte y me lo respondes sí. un rato. Sí, por lo menos eso fue lo que nos dijeron, que iba a bajar los precios de los energéticos y que iba a haber certidumbre. No es una moneda de dos caras, Okay. ciertamente. Déjenme irme a corte y regresamos justamente para ver si las promesas estas, que no es que se nos ocurrían a los periodistas, eran los spots de televisión y de radio con los que nos recetaron a toda la reforma energética. Vamos a corte y volvemos. Muy bien. Regresamos a hablar de la política energética. Bueno, decía yo, a ver, esta reforma lo que quería era darle certidumbre a la inversión privada. Este fue como el elemento principal, porque en efecto era complicado que con las reglas existentes pues hubiera alguien que quisiera arriesgar su capital. Estaba yo haciendo apenas el anuncio de cierre del bloque pasado cuando Miriam levantó la mano y dijo, no es cierto. No es cierto. Y no fue censura, fue el corte necesario, pero tiene ahora Miriam la palabra para decirnos por qué no es cierto y qué es lo que no es cierto. Creo que estamos confundiendo dos temas, inversión privada con seguridad energética. O sea, el motivo de la reforma energética era utilizar la inversión privada no como un fin en sí mismo, sino como una garantía de seguridad energética. Desarrolla. ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Qué pasaría si mañana Pemex milagrosamente encontrara otro gran campo como Cantarell 2, ¿no? ¿Habría una razón para revertir el modelo existente? Por supuesto que no. Porque lo que necesitas es una diversidad de ojos, una diversidad de ideas para crear mercados y para crear institucionalidad que soporte esos mercados. Entonces no era una simple, la inversión privada, por más valiosa que sea, es instrumental a la seguridad energética. No es un fin en sí mismo. Pero es instrumental, ¿por qué? Porque traes a otros actores que van a transparentar, que van a luchar. A producir más, ¿no? Con las tecnologías que tienen. O ser más eficientes y además los usuarios, o sea, ojalá en electricidad yo pudiera elegir a mi suministrador, pero la reforma energética indefectiblemente me dejó con CFE, ¿no? Todavía está permitido por ley que transita hacia allá. Que todavía está permitido, pero y otro punto que quiero remarcar es que la seguridad de la inversión está pendiendo del hilo de lo que quiera la nación. La Constitución claramente dice que la nación decidirá si entra o no inversión privada. La nación no tiene obligación de incluir a los particulares, tiene el derecho. Entonces, si ganara un partido que decide que no es conveniente incluir a los particulares, ese partido puede, sin moverle un punto ni una coma a la Constitución, excluir a los particulares futuros, no a los presentes porque ya estarías violando derechos. Pero no está labrada en piedra de que esto va a ser un mercado liberalizado, ni en la Constitución ni en las leyes. Ahora, digo, complementando un poco lo que dice Miriam, creo que sí es importante ver también el desarrollo institucional que se hizo a partir de la reforma para tratar de lograr esos objetivos, ¿no? Porque se cambiaron tanto a las empresas del Estado como a los reguladores que vigilan e intervienen para que los mercados funcionen y para que tratar de hacer un ambiente competitivo y que los procesos sean transparentes, por ejemplo, ¿no? Entonces sí fueron cambios institucionales muy relevantes a nivel constitucional y creo que la gran pregunta que deberíamos de hacer a más de 4 años de la reforma y que los candidatos también deberían de hacerse, es en qué han fallado y en qué han servido esos nuevos diseños institucionales, ¿no? Entonces, se crearon las empresas productivas del Estado, se les dio un fin meramente comercial y un mandato de generar valor, se modificaron algunas cosas de lo que pasaba en el resto de las entidades de las empresas paraestatales del Estado. Entonces sí hay una modificación ahí. ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado?
en qué sí, en qué no, que hay mejoras de diseño seguramente, ¿no? Pero también hay que entrarle a la operación y a la implementación y qué está pasando ahí. Entremos en materia. Primero, los diagnósticos que se hacen las coaliciones o partidos. A ver, entremos justamente con Juntos Haremos Historia, que es quien ha estado impugnando fundamentalmente la reforma energética. Ustedes han leído las plataformas, han escuchado a Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato presidencial de esa coalición. ¿Qué mirada tiene frente a la reforma? Si la pudieran caracterizar, no a partir del discurso placero, ¿no?, del meeting, sino ya del discurso más formal y sobre todo el discurso escrito, el que está en las plataformas. Yo creo que es interesante el decálogo que presenta esa coalición en términos de una visión más completa del sector energético que lo que presenta Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por ejemplo. José Antonio Meade y Ricardo Anaya se centran mucho en temas básicamente de energías renovables y sustentabilidad. Pareciera que el sector de hidrocarburos no existe, o al menos ellos lo que dejan entrever entonces es que lo van a mantener como está planteado en esta reforma. Sí. Pero la coalición que lidera Andrés Manuel López Obrador sí ve al sector en una totalidad y maneja incluso aspectos internacionales de política energética. Por ahí menciona ciertas cosas que sí pueden preocupar. Una de ellas, y más allá de las que puedan entorpecer la reforma misma, una de ellas que parece pues un tanto esquizofrénica, es que por un lado habla de crear o incrementar la capacidad del Sistema Nacional de Refinación, también modernizando y mejorando la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles, pero a la vez lo que él busca es favorecer el impulso de las energías renovables. La primera pregunta que lanzaría yo sería, ¿no estaríamos entonces ante una decisión de crear un andamiaje de infraestructura obsoleta, posiblemente en unos 10, 15 años, si el cambio tecnológico nos conduce efectivamente a nuevos sistemas de transporte, de movilidad, electrificados, con una nación que justo tiene un potencial de energías renovables para la generación eléctrica fuerte? Esa sería la primera pregunta. Le reclamaron el debate, diciendo 250 mil millones vale una nueva refinería. Sí. ¿Para qué? Si cuando esté terminada, pues muchos de los autos ya van a ser eléctricos. Entonces, hay una mirada como anclar el pasado para el futuro. Exacto. A ver, ¿estarías diciendo esto? Esa es una. Y la segunda que a mí me preocupa es también una visión que es muy interesante porque es algo que menciona Miriam, que es el fundamento de la reforma y que, curiosamente, la coalición de Andrés Manuel la retoma. Él no la llama seguridad energética, la llama dependencia energética. Sí, exactamente. Pero está mal entendida. ¿Por qué? Porque justo como lo decía Miriam, la seguridad energética es un concepto muy difícil de establecer. Sí. Si lo pudieras hacer fácil es crear un sistema energético en tu país que sea resiliente, que sea capaz de adaptarse, que sea flexible, que pueda modificarse a diferentes condiciones. Que pase lo que pase, tengas los insumos energéticos. Tú tienes energía. Da igual de quién, de dónde, si tú la produces, si alguien la trae. Pero el tema con Andrés Manuel es que él la ve justo como una independencia energética. La voz a Leopoldo. Este tema me interesa mucho. A ver, es que cuando habla de dependencia, sí está diciendo, se viene un mundo donde deberíamos ser autosuficientes. ¿Es una buena propuesta, si eres un país como México, combatir la dependencia energética, Fernanda? En este momento no es tan mala idea por la tensión que tenemos con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Si tú me hubieras hecho la misma pregunta hace 3 años, yo diría, es ridículo, no construyas refinerías, sigue importando gasolina porque la gasolina está a muy buen precio y concéntrate en la construcción de la infraestructura necesaria para traerla al país. Hoy, esa aseveración ya me empieza a dar miedo. Si Fernanda y Leopoldo coinciden, pasamos al siguiente tema. Yo creo que sí puede llegar a ser un tema de seguridad energética, pero al final sí me parece que son 2 modelos distintos. El decir autosuficiencia porque sí o seguridad energética, y lo que me interesa es que llegue la energía de donde tenga que venir, de donde sea más eficiente y al final, al dejar entrar a nuevos competidores, pues también es una... Yo solo quisiera abundar un poco más. Sí veo que la diversificación tecnológica a la que hoy tenemos acceso con tecnologías como las renovables, por ejemplo, y algunas otras de las que hemos hablado,
nos permite primero una diversificación que nos hace más independientes, y esta combinación de diversas tecnologías nos permite ofrecer, cuando una no está disponible, tener otra y tener una firmeza sin tener esa dependencia tan brutal que hoy tenemos del gas natural, ¿no? Para Pero generación de ahí, energía. nada más me gustaría hacer un breve comentario sobre el tema de seguridad. Nada más, ahí hay un problema, porque la reforma energética justo se concibió con el supuesto, que parece que lo cree un economista y que normalmente fallamos siempre en atinarle a lo que suponemos, pero el supuesto era más competencia, abre el mercado, más competencia es igual a mayor competitividad y menores precios. Eso no es necesariamente cierto. Hemos visto en el sector bancario y en el sector telecomunicaciones prueba fehaciente en México que eso no es necesariamente cierto si no tienes un buen regulador. Y el segundo exacto, es, es la lo que quiere implementación. hacer Andrés Manuel por el lado contrario es, yo quiero independencia energética para tener precios bajos, así lo dice él, para yo producir lo mío y tener precios bajos. Bueno, pues entonces eso lo vas a tener si solo si pones una presión inmensa en tu hacienda pública. A ver, En tu plataforma de producción. el otro argumento que ha estado flotando, sobre todo desde la oposición al gobierno en turno, es que muchos de los contratos que se entregaron para concesiones, para inversión, en fin, podrían estar atravesados por la corrupción, por el amiguismo, por los intereses, pues que no vuelven más eficiente ningún mercado. Ha insistido una y otra vez, vamos a revisar los contratos, es un tema principal. Y desde luego, cualquiera que haya obtenido una concesión, que haya ganado una ronda, en fin, pues puede estar diciendo, ahora voy a estar bajo la lupa en el supuesto que me pude haber asociado con un amigo del presidente, y a lo mejor hasta se asociaron, hay que decirlo, ¿no? Y entonces estoy en problemas. A ver, este tema de la corrupción atravesando las consecuencias de la reforma, es decir, los contratos. Miriam. Bueno, este es un sector muy corrupto. Y no es un sector corrupto en México, es un sector corrupto a nivel mundial. There will be blood. Yo creo que la corrupción en México, en el sector energético, ha sido aguda por mucho tiempo y que la reforma ha hecho un esfuerzo importante para que los órganos de reguladores tengan los procesos competitivos más transparentes dentro de lo posible, ¿no? Pero lo que sucede tras bambalinas, eso es imposible de saber, ¿no? Sería una ingenuidad decir que esto es perfectamente transparente, que esto es totalmente... Pero puedes echar una auditoría a andar y... Pues más sí, así. pero tendrías que rascarle muy fuerte y como tú dijiste, aquí hay mucho dinero, muchos intereses, están los políticos metidos. Hasta ahora de lo que se sabe, todo está en orden. Que los contratos, que debo de recalcar, no son concesiones porque la Constitución prohíbe las concesiones petroleras, son contratos, contratos de producción compartida. Mi incomodidad con esos contratos es que favorecen demasiado al Estado. Las ofertas que los operadores petroleros han hecho al Estado no son viables. Ofrecieron demasiado dinero. O sea, Eni, que fue uno de los primeros ofertantes que nos dejó a todos con la boca abierta, no sé si estabas en el centro Inbursa, ofreció una participación al Estado que con impuestos era del 95% de sus utilidades operativas. O sea, ¿qué empresa puede funcionar quedándose con el 5% de su utilidad? Entonces, si es que Andrés Manuel se siente a revisar los contratos, que lo pudo haber hecho siempre porque están en la bóveda digital de CNH, hasta yo los he ido revisando, se va a dar cuenta que lo sospechoso no es que desfavorezcan al Estado, es que lo desfavorecen de más. Son ofertas que no son creíbles. Fernanda se muere ganas de añadir argumento a esta discusión. Tiene usted tarjeta verde para que pase el ruedo, Fernanda. No, es que es un poco a lo que me refería, y soy reiterativa en esto de revisar cómo ha sido la implementación y como nos decías al principio, ¿no? Creo que hay claroscuros en esto. Hay cosas que han salido bien y hay cosas que no han salido bien. De las cosas que al menos la percepción es que han salido bien, son precisamente las rondas de licitación y yo me refiero en términos de transparencia y competencia, ¿no? En estas rondas de licitación que ha organizado la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los contratos petroleros que han derivado de ahí, pues sí hay un estándar de transparencia, la verdad es que muy alto,
que ha dado una legitimidad a la autoridad y que yo sí le atribuyo en parte a eso, pues la participación que ha habido también por parte de estas empresas, ¿no? Que estas empresas pues conocen y saben a lo que vienen y no vienen a perder. Entonces, y han salido, como dice Miriam, ofertas muy buenas. Entonces yo sí veo eso como un ejercicio positivo de la reforma. Ahora, hay otras cosas que no son tan buenas y en la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? El estándar de transparencia para las asignaciones de Pemex, por ejemplo, es mucho menor, ¿no? No existe este portal amigable de ver cuáles han sido las asignaciones, las obligaciones de Pemex, cómo las ha ido cumpliendo. Entonces ahí en esa parte de implementación y para abajo de la cadena en transporte y en almacenamiento se me hace incluso más evidente algunas fallas que ha habido que no han permitido en materia de acceso abierto, de que se puedan compartir la infraestructura de Pemex subastar la capacidad que no utilice Pemex para que privados puedan utilizar sus ductos y sus terminales de almacenamiento. Eso sí no ha funcionado y es parte de la razón por la cual tenemos diferentes marcas de gasolina, pero estamos consumiendo la misma, ¿no? Ahora, a ver, el impuesto más caro que yo he pagado en este país es el impuesto a la ingenuidad. A mí me dijeron que la gasolina iba a ser más barata. No es cierto. Sí. Me dijeron que mi recibo de luz iba a ser más barato. No es cierto. Me dijeron que algunos procesos de refinación, de transformación, en fin, iban a ser mejores. Y yo nada más veo y le echo un ojo a pajaritos y digo, ¿qué les pasó? A ver, perdonen mi ingenuidad, pero no soy el único que pagó ese impuesto. Y eso me trae de malas. Yo quisiera saber ese enojo social frente al engaño, cómo puede afectar el futuro de la reforma. Voy a corte y regresamos con Leopoldo justamente sobre este tema. Muy bien. No se vaya, seguimos en Espiral. Este es el bloque donde intentamos decir hacia dónde van las cosas. Ya vimos de dónde venimos, ya vimos dónde estamos hoy, hacia dónde van. Y mientras estaban hablando otra vez de petróleo, gas, en fin, energías fósiles, Leopoldo levanta la mano y dice, oigan, no pongan energía eléctrica ahí. Tiene usted el pase. Sí, no, efectivamente, mira, yo creo que en el sector eléctrico, la forma en la que se estructuraron los procesos, hoy puedes participar en las subastas que convoca el Estado o se pueden establecer convenios, lo que se llaman contratos bilaterales entre partes privadas, entre un generador privado, un comercializador o un consumidor. Entonces, esto abre una gama que en el régimen anterior un privado solo podía participar bajo una sociedad de autoabastecimiento que lo hacía muy complicado y era para grandes. Hoy creo que pueden participar, efectivamente todavía no a nivel de nuestra casa, pero un consumidor ya mediano, no muy grande, ya puede participar y entrar en un contrato privado a un precio muy competitivo. Ahora, con respecto a los procesos de licitaciones... Ahí no se quedan solo con el 5%. Sí, o sea... El cálculo es racional, tiene buen equilibrio. Sí, no, pero mira, lo que iba es, los procesos de subastas han sido impresionantemente transparentes. O sea, todo el mundo, hay hitos muy claros de cuándo presentar las ofertas, cuándo se presentan las ofertas de compra, cuándo se presentan las ofertas de suministro. Y llega el día en el que nadie, ni siquiera del Centro Nacional de Control de Energía que convocan, ni de la Secretaría de Energía, nadie ha visto las ofertas. Las ofertas se abren en ese día en un acto totalmente público, donde se va viendo pues cómo se va integrando la oferta de cuál va, cómo se van integrando y se van ordenando por orden de mérito, la más cara, la más barata, y de ahí se cruza contra la contra la curva de demanda y se seleccionan a los ganadores en un acto increíblemente transparente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran caso de éxito que ha llevado... ¿Por qué habría diferencia entre un sector y otro? ¿Por qué
O sea, yo sé que ustedes manejan energías más limpias, pero eso no me tendría que llevar a pensar en que los contratos son más limpios. No. ¿Por qué? Bueno, pero mira, esto aplica a todas las tecnologías. O sea, esto no solo se da en las renovables. Estoy hablando del sector eléctrico en lo general. Digo, sí, precisamente por la razón de que son hoy muy competitivas la eólica y la solar. ¿Y ese no es un sector muy corrupto, como decía Miriam? No, Todos son corruptos. Pues mira, pero Uy, los voy a obligar a que definan corrupción. Como además la corrupción no es la variable que todo lo explica, pues más vale que me definan corrupción. no, bueno, pero mira, en estos actos de subastas muchas inversiones en el sector eléctrico en sus diferentes renglones, ¿no? Y yo no me voy a meter ahorita a juzgar eso. Lo que sí te puedo decir es que en este proceso, en lo que se ha derivado directamente de la reforma, que son los nuevos proyectos de generación, que es lo que ya se ha asignado a través de estos procesos de subasta, ha sido impresionantemente transparente. Y no solo ha sido muy transparente, precisamente este proceso competitivo ha llevado a que participen toda una gama de empresas privadas. CFE también ha participado en los procesos, déjenme decirles, y esto ha llevado a que esta competencia ha generado ese efecto que se buscaba, que haya precios que han establecido récords bajos a nivel mundial. De plan. Sí, a nivel mundial. O sea, la oferta más baja eólica Pero que mi se recibo hizo. de luz ha subido mucho. No, bueno, es que Tú estás en las garras de CFE. es que déjame decirte. Yo estoy en las garras de CFE. No, pero el problema en esto, Ricardo, es que sí, ahí creo que hace falta difundirlo como debe de ser. A mí me dijeron que iba a pagar menos luz. No, Perdón es que te lo diga así de llano. Es que- yo es que puedo déjame- entender todo lo demás, pero ya vulgarmente mi recibo de luz va para arriba. No, a eso voy y te lo voy a explicar. El problema es que los primeros proyectos frutos de esta reforma empiezan a operar en este año. O sea, no empezaron a operar hace 2 o 3 años, Ya. que en realidad, pues bueno, sí en ese momento bajaron las tarifas porque bajó el precio del gas natural. Tranquilizas, o sea, mis nietos sí le van a No, tocar. pero no tus nietos. O sea, lo vamos a ver en unos pocos años más. Sí creo que tenemos que difundir esa idea. Esto es un poco de paciencia. Requiere un Si poco hoy de paciencia. pago 2 pesos, en 10 años más o menos cuánto voy a pagar. Pues mira, no te puedo decir ahorita que en el sector residencial qué tanto va a bajar, todavía no está suficientemente claro, pero va a bajar no poco, o sea, 20, 30, 50. Te voy a invitar aquí si todavía existe el programa. Lo pasa- A ver, y gasolina, pero Y dígame. vas a ya tener entendí. luz, vas Ya a entendí, a tener ver, luz. gasolina, pero ¿cómo estuvo esto? A mí me prometen, me spotizaron. O sea, la cantidad de spots con los que me llenaron la cabeza casi me llevaron a no salir a la calle, por eso yo no fui al Ángel ese día conmigo. Y luego resulta que estoy pagando 21 pesos, 20 pesos litro de gasolina, ¿no? A ver, si hay una burla ahí en medio o no. Yo quisiera hacer una diferencia. Una cosa es la transparencia en un proceso licitatorio y otra cosa es la transparencia en precios y tarifas. Y entender el componente de lo que pagas por gasolina o por electricidad en México, necesitas a un chamán o a un cabalista. Te detengo ahí. Ricardo Anaya, el día del tercer debate, justamente decía, a ver, es que hay un componente importante en el precio de la gasolina, que es impuestos. Hay que tumbarles a un tercio o la mitad. A ver, esa es una de las grandes propuestas de campaña que también se ha escuchado. ¿Cómo te suenan a partir de lo que me estás diciendo? Es que cuando ¿El precio que estoy pagando se debe al IEPS? Cuando eres candidato de la oposición, ofreces las perlas de la Virgen, pero de hecho, Hacienda ha jugado muchísimo con los impuestos en la gasolina y los ha minimizado al grado de que ha perdido muchísimo dinero por la minimización del precio de la gasolina, y eso es algo que no se ha comunicado. La gasolina ¿Se sigue subsidiando Hacienda de manera importante? No subsidiando, bajaron el impuesto y por eso los gasolineros son culpados por Hacienda de que el alto precio de la gasolina se debe a ellos, no Hacienda. Entonces, entre este debate entre los gasolineros y Hacienda, estamos los usuarios que no entendemos por qué estamos pagando más de 20 pesos por la premium y 18 A ver, es cacho una por provocadora, mira, está muy interesante. Es decir, me acaban de explicar que hay una enorme transparencia en las licitaciones Pero en los precios no. y en los precios no.
pues yo como usuario también no solamente el ofertante de energía debe tener un Claro. juego transparente, pues yo que soy demandante debería contar con Pues es lo que, una es lo que garantía. más importa. A mí solo me gustaría retomar esto porque hay que recordar el tema que tú decías, ¿por qué mi gasolina es más cara? ¿Por qué mi electricidad es más cara? ¿Por qué el gas es más caro? Todos esos, estás hablando de precios que antes eran precios regulados en un sector que no era Controlados. abierto a mercado, precios controlados. ¿Eso qué quiere decir? Controlados. Automáticamente cuando tú, en México, en China y en donde quieras, abres un mercado, inmediatamente El precio quitas el va. control y el precio va para arriba. Esa es la primera. Puedes tener la tentación de regulemos de nuevo, que es un poco la propuesta de López Obrador. Esa es la propuesta de López Obrador, pero es peligrosa porque también si tú tienes un control excesivo sobre los precios, puedes empezar a poner gran presión sobre la hacienda pública. Y el tema de las gasolinas en específico, pues por supuesto que Anaya va a prometer que va a reducir el IEPS a cero, Claro. pero en el momento en que se sienta en la silla y le hable su secretario de Hacienda, que todavía no nos dice quién es, pero si le habla a su secretario de Hacienda a él, le va a decir, oye, estás loco de remate. Esa es la fuente más grande que tenemos de ingresos Exactamente. presupuestarios que provienen de alguna manera todavía de tributo a los hidrocarburos. Porque con una plataforma decreciente, con precios que más o menos van para arriba, pero todavía no están en la bonanza de los $100 por barril, y con un tipo de cambio desfavorecedor, lo que te conviene es sacar tu dinero de la hacienda pública de gasolinas. Oye, pero nada más porque si no viene el INE y me habla y me dice que no estoy siendo parejo. ¿MID trae alguna propuesta distinta al actual gobierno? ¿No? La verdad es que de las tres plataformas parece que es la que menos toca el tema. O sea, Es light. incluso solo toca el tema de renovables, como todos, y que todos caen en las contradicciones de que si quieres transitar a una energía, a una economía de energías renovables, por ejemplo, la propuesta de Anaya de bajar el impuesto a las gasolinas, pues también cae en una contradicción, ¿no? Y pues claramente se asocia a MID al tema de las gasolinas, y entonces sí ha sido No lo muy toca. poco lo que... Bueno, nos quedan 3 minutos y necesito moverlos al 2024. O sea, los tomo en una nave de estas que viajan por el tiempo. Por favor. ¿Ya se han subido alguna? Te llevo al O de los 2024. supersónicos en los 70. Y en 2024 es un país que en efecto va a tener una demanda intensa de energéticos, que va a estar desarrollándose nada más por población económica activa y su volumen a niveles importantes, que habrá de resolver la cuenca de Burgos, todo el tema de gas, que en efecto va a tener cada día más transporte eléctrico, que no habrá aparecido otro Cantarell, te tengo la mala noticia, ¿no? No se antoja, ¿no? Es decir, a ver, tenemos como una serie de elementos en el horizonte que nos dicen dónde está el 2024. Si desde ahí les pido que redacten el Plan Nacional de Desarrollo, ¿dónde pondría cada uno el énfasis? Gas, energía, qué parte de las reformas, precios. Les pedí a cada uno una conclusión en esa dirección. Leopoldo, arrancamos contigo. Mira, en el 2024 el país tiene una meta muy específica, que es que el 35% de su generación de energía efectiva provenga de fuentes de energías limpias. Ese objetivo, si mantenemos la continuidad, si mantenemos estos esquemas de subastas y de control de contratos bilaterales que se ha establecido, vamos totalmente en línea de llegar a ese objetivo. Sí lo podemos lograr, hay que hacer algunos ajustes, hay que resolver inversiones y en desatorar las expansiones y refuerzos de las líneas de transmisión eléctricas que se requieren para esto. Necesitamos que que se hagan muchos proyectos de gran escala, porque creo que muchas de las plataformas hablan de proyectos a nivel residencial y a nivel rural, pero la gran escala, los precios espectaculares que estamos viendo se dan en los proyectos de gran escala. Y esto tiene que desatorarse también a nivel de las líneas de transmisión. Y añadiría que el llegar a ese volumen nos da una pauta para generar también cada vez más manufactura nacional de los equipos. Y ahí te puedo decir que en los próximos 15 años vemos una oportunidad de generar en el sector. Así como hacemos hoy aviones, podemos mañana estar haciendo maquinaria. Porque son las mismas capacidades. Fernanda, 200,000 empleos en ese sentido. Yo creo que más allá del debate de continuar o echar para atrás la reforma, hay que ver ya las instituciones en qué están fallando y en qué no. A los reguladores, hacerlos un poco más... O sea, se ha insistido mucho en la autonomía, pero también esta parte de rendición de cuentas y
bajarlos al nivel del consumidor, como nos has insistido tanto, ¿no? Que al final los resultados regulatorios se traduzcan en beneficios para la población en general. Y también lo mismo con las empresas productivas, ¿no? Sí se pueden hacer todavía mejoras en el diseño hacia un modelo y hacia otro, pero veamos cómo están funcionando, qué de lo que ya se avanzó, sí funciona, qué no, por qué, y reajustar a partir de ahí, ¿no? Luis Alberto. Yo pensaría que hacia 2024, y de hecho ya es una presión que tenemos encima para crear un modelo sustentable como planeta y como país. Se habla mucho de transición energética y es la única de las propuestas que está ahí en común en todos los candidatos. La que se deja muy de lado, y la dejó esta reforma energética, es eficiencia. Eficiencia energética es realmente la forma en la que el mundo va a satisfacer la mayor parte de la demanda global por energía hacia 2040. Y en específico, para el caso mexicano, necesitamos hacer caso a eficiencia en edificaciones, temas de aire acondicionado, temas de vivienda sustentable, cosas que me sorprende mucho no haber visto en el posible presidente saliente Andrés Manuel López Obrador en 2024, porque no lo presentó hace 6 años. Miriam. 2 temas. Tenemos que cazar mercados. No podemos tener a Estados Unidos como... ¿Cazar con Z o con S? Es con Z, cazar mercados. Buscar quién puede importar nuestros productos de exportación. Porque estamos trabados con Estados Unidos y ese ha sido un gran error. Es realmente buscar la interacción de México con todos los países con los que tenemos tratados diversificar. Diversificar. Centroamérica, que lamentablemente es un mercado muy chiquitito, pero buscar compradores, buscar vendedores. Segundo punto es pelear contra la pobreza energética, porque de esa nadie habla. No es posible que la gente en este país se siga muriendo por inhalación de humo porque sus casas usan leña. Es absolutamente escandaloso pitorrear una reforma energética cuando la gente no tiene electrificación, no tiene gas y no tiene los mínimos requerimientos mundiales para una subsistencia digna. Entonces, si quieren que viva una reforma energética, si quieren legitimarla, el gran reto es el combate a la pobreza energética. Bien, pues no saben cuánto aprendí hoy, ¿eh? Qué bárbaros, de veras que fue un lujo escucharlos. Muchas gracias. Nos vemos en 2024, ¿no? Sí. No, pero que antes, ¿no? El futuro de las naciones, de las sociedades, depende mucho de su visión, de su estrategia energética. Es un asunto de sobrevivencia. Y sobrevivencia, de luego, como comunidad, pero también del planeta. Así es que hay que ponerle una lupa a esto. No es un asunto de ideología, ni de emociones, ni de sentimientos. Es de racionalidad, es de eficiencia, es de las mejores decisiones. Es un tema que a usted le importa y si no, debería importarle. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, aquí en Espiral. Gracias por la generosidad de recibirnos todas las semanas en su casa.